En esta clase vamos a seguir con los conceptos teóricos y vamos a mirar justamente los últimos conceptos que son necesarios para poder, ahora sí, realizar ejercicios de movimiento armónico simple. Una cosa que había dicho en la clase anterior es que justamente se llama movimiento armónico simple porque dichos movimientos están descritos por las funciones seno o coseno, ¿sí? Pero básicamente no habíamos profundizado tanto en esa parte y en esta clase vamos a explicar justamente eso, por qué el movimiento armónico simple se describen por esas dos razones trigonométricas. Vamos a realizar un gráfico, ¿sí?, de fuerza versus el tiempo. Y vamos a tomar justamente el ejemplo que habíamos visto en la clase anterior de una masa sujeta a un resorte. ¿Listo? Entonces vamos a plantearnos nuevamente ese ejercicio, nuevamente ese ejemplo, recuerden, con todas las condiciones ideales, sin rozamiento. Y vamos a mirar qué pasa con la fuerza respecto al tiempo. En este tiempo, pues aquí lo estamos separando por segundos, ¿sí? Y la fuerza, vamos a decir que en el 1 realiza la fuerza máxima positiva y en el menos 1 está la fuerza máxima negativa. Ya habíamos visto de qué dependía eso. Empecemos entonces. En el segundo 0, ¿cierto? Es decir, aquí apenas va a iniciar el sistema. Nosotros recordemos que justamente nuestra masa estaba en su punto de equilibrio, ¿vale? Y en el punto de equilibrio habíamos visto que no había fuerza. Por lo tanto, entonces, en este punto de aquí, la fuerza es 0, es decir, va a estar aquí. Y obviamente, pues como está iniciando, pues no va a recorrer o no ha recorrido ningún tiempo. ¿Qué pasa? Cuando el bloque se movía hacia la derecha, ¿cierto? A medida que se iba moviendo, pues la fuerza iba aumentando. ¿Hasta qué punto? Hasta que ya llegaba en el instante en donde el resorte ya no se podía elongar más. Con lo cual, en el momento en donde ya el resorte estaba en su máximo desplazamiento hacia el lado derecho, nosotros decíamos que la fuerza era la máxima, ¿sí? La fuerza era la máxima que podía realizar. Por cada movimiento que hagamos vamos a hacer de cuenta que ha pasado un segundo, ¿listo? Entonces, en el segundo 0 no hay fuerza, en el segundo 1 la masa llegó hacia el lado, o se elongó hacia el lado derecho lo máximo que podía, con lo cual estaba realizando en ese instante la fuerza máxima. ¿Qué pasaba después? Una vez que ya el resorte llegaba a su punto máximo al lado izquierdo, tendía a recuperar su posición inicial o su punto de equilibrio, y con lo cual pues iba haciendo esa fuerza recuperadora o fuerza restauradora que hablamos en la anterior clase, ¿cierto? Entonces el bloque se va devolviendo, se devolviendo, se devolviendo hasta que llega otra vez al punto de equilibrio. Cuando llega al punto de equilibrio la fuerza nuevamente era 0. ¿Listo? Y por inercia el bloque no se detenía en el punto de equilibrio, sino que seguía hacia el lado izquierdo. Con lo cual el bloque se seguía moviendo y el resorte se iba contrayendo. ¿Hasta qué punto? Hasta que el resorte ya no se podía contraer más y tendía a hacer la fuerza recuperadora. Pero bueno, en ese instante donde ya el resorte no se podía contraer más, ¿listo?, realizaba la fuerza máxima, pero nosotros habíamos dicho que era negativa. Con lo cual en el segundo 3, ¿listo?, estamos con la fuerza máxima pero negativa. Una vez estaba en ese punto, entonces, donde ya el resorte no se puede contraer más, intentaba volver a su punto de equilibrio. Pasaba por su punto de equilibrio y pues en ese punto de equilibrio su fuerza era 0. Y volvía a hacer exactamente lo mismo. En el siguiente segundo hacía su máxima fuerza. En el siguiente segundo volvía a su estado de equilibrio. Y recuerden que el bloque siempre va a estar de derecha a izquierda, siempre pasando por el punto de equilibrio. Entonces tenemos estos puntos, ¿vale? Y lo que vamos a hacer nosotros es unirlos. Una vez los unamos, ya van a ver lo que pasa. En este caso unimos los puntos y, bueno, aunque no esté perfectamente unidos como tal, pues nosotros sí podemos ver la forma, ¿sí?, que tiene. Y esta forma es muy característica porque nosotros en trigonometría ya habíamos visto a qué se parece esta función. Y es que efectivamente la función seno es quien describe este comportamiento. Entonces por eso decimos que el movimiento armónico simple se describe con las funciones seno y coseno. Otra cosa muy importante de las gráficas es que nos dan información muy valiosa y por medio de las gráficas podemos determinar algunos tipos de datos. Por ejemplo, los más comunes, el periodo o la frecuencia.
Recordemos entonces qué es el periodo. El periodo no es más que cuánto se demora el sistema en realizar un ciclo o una oscilación completa. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, una oscilación completa, ¿qué es? Miramos cuándo se vuelve a repetir el mismo comportamiento desde su punto inicial. Es decir, empezamos desde 0, ¿vale? Subimos hasta 1, pasamos nuevamente por 0, hablando del eje Y, ¿listo? Subimos hasta 1, pasamos nuevamente por el 0, bajamos hasta -1 y aquí volvemos a 0, ¿sí? Justamente como empezamos. Entonces el periodo es eso. ¿Cuánto tiempo se demoró en hacer una oscilación completa? Aquí está perfectamente descrito. Se demoró en hacer una oscilación completa 4 segundos. Por lo cual entonces el periodo en esta gráfica, mirando esta gráfica, es 4 segundos. Y así como nosotros podemos determinar el periodo, también podemos determinar la frecuencia, ¿sí? Nosotros miramos que una oscilación completa la realizó ¿cuándo? A los 4 segundos. Es decir, a los 4 segundos realicé una oscilación. ¿Listo? Entonces coloquémosle ahí una oscilación. ¿Qué pasa? Que yo también puedo decir, aquí en el 2, por ejemplo, en el segundo 2, si aquí es 4 y realizó 1, en el 2, ¿qué hizo? Una media oscilación. Entonces aquí hizo una media oscilación. ¿Listo? Aquí en el 1 hizo un cuarto de oscilación. Aquí en el 3 hizo 3/4 de oscilación. Ya lo que quiero llegar con todo esto es que recordemos que la frecuencia es cuántas oscilaciones hace en un segundo. Recordemos, frecuencia es inversa del periodo. El periodo nos pregunta es cuánto tiempo tardó en hacer una oscilación. Ya sabemos, una oscilación tardó 4 segundos, pero la frecuencia nos dice cuántos ciclos hace o cuántos ciclos hace en un segundo. Y aquí la gráfica nos dice, en un segundo hicimos un cuarto de oscilación. Entonces la frecuencia es esa. La frecuencia es 1/4 Hz. Así como lo calculamos o hallamos el valor de la frecuencia por medio de la gráfica, también perfectamente lo habríamos hecho haciendo el inversa del periodo. El inverso del periodo, ¿qué es? Pues 1 sobre el periodo y ya sabemos que es 4. Con lo cual también era muy sencillo calcularlo. Frecuencia igual a 1 sobre periodo. Este es lo mismo que decir 1 sobre los 4 segundos del periodo. Y como los segundos queda abajo, nos queda 1 sobre segundos, pues esos son hertz, un cuarto de hertz. Entonces, como miramos las gráficas, también nos permiten hallar determinados datos que son muy útiles en el momento de analizar los movimientos armónicos simples. Con esto entonces ya podemos definir globalmente qué es un movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple es un movimiento rectilíneo descrita por las funciones de seno y coseno que es oscilatorio y periódico. Como lo miramos entonces en la anterior clase, recordemos, para que se dé un movimiento armónico simple tiene que ser oscilatorio y periódico al mismo tiempo. Esto tiene que cumplir con esos dos casos al mismo tiempo o en el mismo sistema, cosa que ya habíamos definido en la clase anterior. Y hay una palabrita por ahí que nos dice que tiene que ser un movimiento rectilíneo. ¿Eso qué significa? No es más que estos movimientos o este análisis se puede cumplir tanto para movimientos que son horizontales como para movimientos que son verticales. Eso es lo único que nos dice. Como siempre, y vuelvo y aclaro, no debemos tener en cuenta fuerzas de rozamiento como el aire, con lo cual el movimiento se va a repetir indefinidamente o indeterminadamente. Vamos a volver a nuestro ejemplo del bloque sujeto por el resorte y vamos a mirar o a recordar más bien algunos puntos que miramos en la anterior clase. Lo primero es que aquí en este punto inicial nosotros lo llamamos punto de equilibrio. En ese punto de equilibrio no realizaba ninguna fuerza el sistema y la masa o el bloque que pasaba por este punto iba a pasar con su velocidad máxima. También que si lo miramos con respecto a una recta numérica real, por ejemplo, nosotros decíamos que estábamos en la posición 0. ¿Listo? Otra cosa es que cuando estaba en el lado derecho realizaba la máxima fuerza porque en este punto el resorte ya no se podía estirar más, con lo cual iba a realizar esa fuerza recuperadora de la que hemos hablado para volver a su estado de equilibrio, ¿vale? Recordemos que esa fuerza es negativa porque básicamente esa fuerza está apuntando hacia la izquierda, ¿listo? Con lo cual decíamos que la fuerza en este punto era negativa y que en el instante en el que llegaba el bloque aquí y el resorte ya no se podía estirar más, la velocidad era 0. Ahora,
Mirando su posición con respecto a una recta numérica real, pues es positivo, ¿cierto? Porque está hacia el lado derecho. Y ya sabemos que mirándolo como una recta, pues todo lo que está al lado derecho es positivo. Derecha del cero, ¿no? Derecha del cero es positivo. Entonces podríamos decir que su posición en este punto era positiva. Y una vez regresaba a su punto de equilibrio y por inercia pues seguía, ¿vale? Entonces llegaba a un punto donde el resorte no se podía contraer más, con lo cual realizaba la fuerza recuperadora, pero esta vez hacia la derecha, ¿listo? Con lo cual la fuerza que era aquí era la máxima, era positiva, y lo mismo que pasaba en el lado derecho, en el lado izquierdo llegaba un instante donde el resorte, o más bien el bloque, no se iba a mover más, con lo cual llegaba a una velocidad cero. Y su posición era negativa, porque estaba hacia la izquierda del cero. Cositas muy básicas que nosotros habíamos visto en la anterior clase. Entonces, si nos preguntan cuál es la fuerza que hace aquí en el punto derecho, pues nosotros decimos que es la máxima fuerza. ¿Con qué velocidad llega? Llega con una velocidad de cero. ¿Listo? Pero, ¿qué pasa si yo quiero medir, por ejemplo, la velocidad aquí, en este punto? Yo sé que aquí es cero, y aquí es la máxima, y aquí otra vez cero, pero en este punto, en el medio, o acá, ¿cómo hago yo para hallar la velocidad en estos puntos? O por ejemplo, si me preguntan la aceleración también. O incluso, yo sé que aquí la posición es A, ¿listo? Que puede ser cualquier número, A puede ser 5, vale, pero entonces yo quiero saber la posición aquí. ¿Cómo hago yo para calcular la posición en diferentes puntos con respecto a estos tres? Vamos ahora sí a ver los conceptos que nos faltaban por ver. En el momento en que nosotros queramos saber la posición en un punto diferente a estos tres, la velocidad o incluso también la aceleración, nosotros necesitamos de estas fórmulas. ¿Listo? Vector posición, vector porque miren la línea aquí, vector velocidad, vector aceleración. Pero antes de pasar a mirar de lleno las fórmulas, primero miremos algunos conceptos que necesitamos. Primero, la posición. La posición está escrita como la letra X, ¿vale? Y nosotros vamos a dar esta posición en el sistema internacional en metros, ¿listo? ¿Por qué? Porque debido justamente que es una posición con respecto a su punto de equilibrio, pues la vamos a medir en metros. ¿Qué es la posición? La posición es justamente la amplitud, ¿listo? Es decir, si yo quiero saber aquí cuál es el vector posición, pues yo miro la amplitud, y la amplitud me dice a mí cuál es la posición. Entonces esto que miramos aquí, la amplitud en este punto, 0 en este punto, menos amplitud, o sea, el valor negativo, todo eso va a ser la posición. Entonces, claro, cuando nosotros vayamos a calcular la posición, vamos a necesitar de esta amplitud, ¿listo? Entonces, por ejemplo, aquí miramos A por seno, ¿listo? Entonces esto significa que voy a necesitar la amplitud del sistema por la razón trigonométrica seno. ¿Seno de quién? De WT más tita. Vamos a ver primero paso a paso. 1. W es una frecuencia cíclica y está dada en radianes sobre segundos. ¿Por qué en radianes sobre segundos? Recordemos que estos movimientos se dan, pues, se describen gracias a las funciones de seno y coseno. Pero es que las funciones seno y coseno nacen de lo que nosotros conocemos como circunferencia trigonométrica. Y la circunferencia trigonométrica, nosotros para poder describirla, digamos sus movimientos, los medíamos en dos posibles variables, son dos posibles magnitudes, los grados y los radianes. Y es más común ver dichos movimientos de la circunferencia trigonométrica descritas en radianes. Por lo cual, la frecuencia cíclica en la mayoría de los casos se va a ver en radianes sobre segundo. Esto de radianes pues es justamente un ángulo, ¿sí? Y los segundos pues es un tiempo. Entonces la frecuencia cíclica, ¿qué es? ¿Cuántos grados recorrió en un segundo? ¿Listo? ¿Cuántos grados recorrió en un segundo? Algo muy parecido a lo que nosotros miramos, por ejemplo, en la frecuencia. La frecuencia nos decía cuántos ciclos realizó en un segundo. Bueno, la frecuencia cíclica es algo muy parecido. ¿Cuántos ciclos, cuántos grados realizó en un segundo? ¿Vale? Entonces la frecuencia cíclica es eso. Se da en radianes sobre segundos. Y tita es la fase inicial. Es básicamente donde inicia nuestro sistema. Es un ángulo.
también se da en radianes, así que esta fase inicial es un ángulo. ¿Listo? Entonces, para nosotros poder hallar la posición en cualquier punto del sistema, necesitamos la amplitud multiplicado por la razón trigonométrica seno de ¿quién? De la frecuencia cíclica por el tiempo más la fase inicial. Muy sencillo. La velocidad va a ser algo similar. La velocidad ya sabemos que en este punto es 0, en este punto es la máxima, en este punto vuelve a ser 0, pero yo quiero la velocidad aquí, en el medio, o más allá, o más a la izquierda, o más a la derecha. Con esta fórmula yo la puedo calcular. ¿Qué necesito? La amplitud multiplicado por frecuencia cíclica por el coseno de ¿quién? De frecuencia cíclica por el tiempo, del tiempo que está haciendo el sistema o que demora el sistema, más la fase inicial. Y la aceleración también es algo muy similar. Menos amplitud, ¿listo? Por W al cuadrado, es decir, la frecuencia cíclica al cuadrado por el seno de frecuencia cíclica por tiempo más fase inicial. Entonces, con esas tres formulitas, nosotros podemos calcular en el sistema, ¿vale? Tanto la posición, como la velocidad, como la aceleración, independientemente si no está en estos puntos. O más bien, si no está en esos puntos, nosotros podemos calcular dónde está el sistema. O en qué posición, a qué velocidad va, con qué aceleración llega. Todo eso. Algo para mencionar también, pero que en esta clase no vamos a hacer la demostración, es que la velocidad es la derivada de la posición. Y la aceleración es la derivada de la velocidad. ¿Listo? Como en esta clase, como en este punto más bien, todavía no hemos avanzado mucho con derivadas, pues no vamos a hacer la demostración, pero se puede hacer, ¿sí? Yo puedo coger la posición, esto, derivarlo y me va a dar la velocidad. Y la velocidad vuelvo y la derivo y me va a dar la aceleración. Entonces, todo esto también viene del cálculo diferencial. Vamos ahora a tocar algunos puntos importantes con respecto a la velocidad y obviamente la aceleración, que hasta el momento no hemos hablado mucho de ella. Una cosa que se nos puede simplificar mucho en el momento de que yo quiera calcular la velocidad máxima es tener en cuenta algunas propiedades de justamente las razones de seno y coseno, esas razones trigonométricas. Por ejemplo, yo quiero calcular la velocidad máxima en este punto, ¿cierto? O sea, en el punto de equilibrio yo sé que aquí pasa la velocidad máxima y quiero calcularla con esta ecuación. ¿Qué pasa? Aquí, en el momento de yo poder o yo querer calcular la velocidad máxima, esto se puede reducir bastante. Vamos a ver por qué. Se supone que aquí estamos llegando al máximo punto, a lo máximo que puede alcanzar el sistema en cuanto a la velocidad. ¿Cómo hacemos para expresar eso? Básicamente nosotros estamos diciendo que esto, ¿sí? Que la razón trigonométrica seno va a llegar a su máximo valor. Y como nosotros sabemos, las funciones seno y coseno, el máximo valor al máximo dato, al máximo número que van a llegar es al 1. Nunca van a pasar de 1, ¿sí? Pueden ser más anchas o más angostas, pero nunca van a pasar por arriba de 1. El valor máximo de las funciones coseno y seno siempre va a ser 1. Entonces, en el momento en el que yo quiera calcular la velocidad máxima, todo esto se va a volver 1. Entonces, en el momento en el que yo quiera calcular la velocidad máxima del sistema, como todo esto se volvió 1, pues básicamente ¿qué me quedo? La amplitud por la frecuencia cíclica. No más. Entonces, para calcular la velocidad máxima no es necesario coger todo esto, sino que amplitud por frecuencia cíclica, multiplicando eso ya me da la velocidad máxima. Obviamente, para nosotros saber la velocidad de cualquier otro punto del sistema, pues sí necesito coger toda la ecuación. Y aquí pues no es necesario porque ya sé que es 0, ¿sí? En los extremos ya sé que es 0. Entonces era un dato muy importante porque con la velocidad máxima se puede calcular muy fácil. Y ahora la aceleración. Vamos a ver con la aceleración qué pasa. Para poder analizar la aceleración debemos recordar su definición, que no es más que el cambio de velocidad con respecto al tiempo, ¿sí? La aceleración nos dice cuánto cambia la velocidad con respecto a un determinado tiempo. Eso es la aceleración. Y esa definición es muy importante recordarla porque, por ejemplo, aquí en el punto de equilibrio donde la velocidad es máxima, en este punto, en este instante,
la velocidad no va a querer cambiar. Ya llegó a su estado máximo. ¿Listo? En este punto ya la velocidad no cambia. ¿Sí? ¿Qué pasa con eso? Claro que la velocidad al no cambiar y la aceleración al ser justamente el cambio de velocidad con respecto al tiempo, pues entonces la aceleración aquí va a ser cero. Algo muy diferente a lo que pasa en los extremos, ¿sí? Nosotros sabemos que tanto en el lado derecho como en el izquierdo la velocidad es cero, ¿vale? Pero esto no significa que no haya aceleración. Lo contrario, en este instante es tanta la fuerza que en este punto el bloque va a querer arrancar. Y va a querer arrancar con toda su fuerza. ¿Qué significa eso? Que en este instante el bloque va a querer cambiar su posición o va a querer más bien arrancar con una velocidad, pero con la mayor aceleración posible. Entonces, en este instante, más allá de que el bloque no se mueva, va a arrancar con una aceleración, ¿sí? Va a cambiar su velocidad. Con lo cual, al ser la máxima, pues entonces la aceleración, tanto en el lado derecho como en el izquierdo, va a ser también su máxima o su máximo valor. Ahora, para calcular la aceleración en cualquier punto del sistema diferente a estos tres puntos, pues sí necesitamos utilizar esta fórmula, ¿vale? Entonces, la posición en los puntos extremos ya sabemos que es el valor de la amplitud, ¿listo? En cualquier punto que sea diferente a los extremos o en la posición de equilibrio necesitamos esta fórmula. La velocidad sabemos que en los extremos es 0, que en el punto de equilibrio es la máxima y que la calculamos sencillamente A por W, ¿vale? Y la aceleración sabemos que en el punto de equilibrio es 0, que en los extremos es la máxima y para poder calcular la aceleración en cualquier punto sí necesitamos esta fórmula. Así como en la velocidad miramos que en la máxima había una forma más fácil de calcularla, con la aceleración pasa algo igual. Vamos a ver cómo esta fórmula se puede reducir para calcular en sus puntos máximos. Para poder analizar la ecuación de la aceleración en sus estados máximos o en sus puntos máximos o sus valores máximos, ¿listo? Lo que yo hice fue cambiar el valor de sus factores. Aquí no importa, por ejemplo aquí yo tenía menos amplitud por frecuencia cíclica al cuadrado y aquí lo cambié, ¿sí? Por menos frecuencia cíclica al cuadrado por amplitud. Este cambio no me representa ningún problema, es decir, se puede hacer debido a que es una multiplicación. Entonces no importa si el menos lo tiene la frecuencia o la amplitud, no me va a cambiar al final el resultado. Es como decir 5 por menos 2, eso me va a dar lo mismo que menos 5 por 2, ¿vale? Es algo muy obvio que se puede hacer. A ver, más allá de haber cambiado eso, ¿por qué lo hice? Porque vamos a mirar y vamos a concentrarnos en esto. Amplitud por seno de WT más tita. Eso, ¿dónde lo habíamos visto antes? Miremos esto y miremos la posición. Es exactamente lo mismo. Con lo cual entonces, para calcularlo en los estados máximos, lo único que yo debo hacer es todo esto, reemplazarlo por la posición. ¿Y la posición en el punto máximo cuál es? Amplitud. ¿Sí ven? Por eso es que para solo en los puntos donde la aceleración es máxima, tanto a la izquierda como a la derecha, yo puedo hacer este reemplazo. Puedo reemplazar todo esto por el vector posición. ¿Por qué? Porque en los puntos máximos el vector posición es la amplitud. Ahora, aquí sí toca tener en cuenta si la amplitud es positiva o es negativa. Lo primero es que vamos a reemplazar esto entonces por el vector posición. Con esto entonces nosotros calculamos la aceleración en los extremos, es decir, en el punto máximo o la aceleración máxima. Y como les dije, hay que tener en cuenta si la amplitud es positiva o es negativa. Vamos a ver por qué. Vamos a reemplazarlo justamente. Vamos aquí, que ya sabemos que es la máxima, coloquemos menos frecuencia cíclica al cuadrado por la amplitud, que en este caso sería positiva. Para cuando la amplitud es positiva, ¿cierto? Entonces la aceleración en este punto se va a calcular de la siguiente forma. Menos W al cuadrado menos frecuencia cíclica al cuadrado por amplitud. ¿Listo? Cuando la aceleración es máxima. Y vamos ahora sí a calcularlo cuando la aceleración es máxima, pero en el lado izquierdo. Si reemplazamos entonces el vector posición por la amplitud pero negativa, nos queda entonces menos frecuencia cíclica al cuadrado
por menos amplitud. Y es que aquí podemos hacer una operación más, que sería la operación de los signos. ¿Por qué? Porque menos por menos es más. Por ende, entonces, la aceleración en este punto, ¿vale? Se va a calcular W al cuadrado, frecuencia cíclica al cuadrado, por amplitud. Como ven, es positivo. Ojo, en este punto, en el momento de nosotros hacer el cálculo, la aceleración va a ser negativa, ¿sí? Contrario a la posición, que es positivo. Y si lo calculamos, la aceleración máxima en este punto va a ser positiva, contrario a la posición, que es negativa. Ya para nosotros calcular la aceleración en cualquier otro punto del sistema, que no sea en el punto de equilibrio o los extremos, ya sí tenemos que coger toda la ecuación completa. Estos eran los últimos datos básicos que nosotros necesitábamos saber para ahora sí realizar ejercicios de movimiento armónico simple. Como siempre, todo esto puede parecer muy difícil, pero créanme que una vez empezamos a hacer los ejercicios, todo esto va a empezar a tomar forma. Todo esto ya van a entender cómo funciona, cómo sale, cómo se usa, ¿listo? Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase.